De Romanos capítulo 16 y continuamos con este último capítulo que es como Pablo, creo que al final de todo esto apacigua su corazón después de haber dado creo que la mejor, bueno, como muchos comentaristas lo declaran, es el mejor libro que habla que habla específicamente de los detalles del Evangelio, que si nomás tuviéramos un libro en toda la Biblia, con el libro de Romanos o la carta a los Romanos sería suficiente. Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho hasta el día de hoy en nosotros en esta carta de Pablo a los Romanos, y ya nos queda nada más una última mensaje y Dios mediante lo cubriremos en las próximas 2 semanas, si el Señor nos lo permite. Continuamos viendo este capítulo que habla de grandes personajes. La semana pasada hablamos de cómo Pablo empieza su expresión hacia o su amor, más bien dicho, por los santos, y empieza a nombrar gran número de hombres, de personas que mientras yo los veía, digo, a lo mejor no sería un hombre el cual yo le pondría a mis niños. Pero algo importante creo que hay que notar de todos los nombres que vamos a leer y que hemos estado leyendo, es que todos estos nombres, estos personajes, eran dados en sus BC days, o sus días antes de Cristo. Como cada uno de nosotros tenemos unos nombres que se nos dieron, que venían por calendario, maybe. No sé si a usted le pusieron nombre de calendario. Si se acuerda, allá mi abuelita, por lo menos en el rancho, nacía un niño y vamos a ver qué día va a nacer, y le cayó hoy a Julio, o a qué sé yo, el nombre que venga por día, así como le decían antes. Le doy gracias a Dios que lo único que tenemos es el nombre que nos dieron nuestros antepasados, y no toda lo que viene con ese nombre. Casi todos los nombres, específicamente los que estamos leyendo, son nombres de esclavos, nombres de dirigentes, nombres de personas altas, de rango alto y de rango bajo, situaciones económicas altas y bajas, y nombres de diosas, de dioses y todo eso. Gracias a Dios que lo único que queda es el nombre. Bueno, sin más tardanza, continuamos con estos pasajes o estos nombres que Pablo menciona. Como le dije la semana pasada, no podemos cubrir en su totalidad quiénes eran estos personajes, qué hicieron todos, porque aparte de que no tenemos mucha información más de la que Pablo nos da de ellos, no hay nada que podamos escarbar de ellos. Perdón, no podemos irnos a Google como hoy en día, pone usted el nombre de una persona y le sale toda esa información. No podemos hacer eso porque antes pues no existía Google. Y el caso es que una cosa entendemos de todos estos santos, y esto lo puede tener en mente, porque esto vamos a irlo desarrollando conforme nos movemos en estos pasajes. Dios tiene un plan perfecto para cada vida. Dios tiene un plan perfecto para cada vida, para cada uno de nosotros, así como los tuvo de estos hombres. Y un día lo vamos a conocer a cada uno de ellos cuando estemos delante de la presencia de Dios juntos, y luego ya podemos preguntarles un poquito más de cuál era su papel en todo esto. Mientras tanto, vamos a continuar y levantar donde nos quedamos en el versículo 14 del capítulo 16, y por reverencia a la palabra le voy a pedir que se ponga de pie conmigo y vamos a leer estos pasajes. Los leemos todos y luego nos regresamos y desciframos cada uno de ellos conforme el Señor y el Espíritu Santo nos dirige. Dice el versículo 14 del capítulo 16 de Romanos. Dice así: saludad a Sincrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que aunque estos nombres se escuchan un poquito cómicos, entendemos, Señor, que tienes un plan perfecto para cada uno de ellos, así como lo tienes el día de hoy para nosotros. Su plan de ellos ya ha sido desarrollado en su totalidad, puesto que se encuentran en tu presencia, Señor. Mas nosotros ahora queremos entender lo que tienes tú para nosotros, Señor, en este día, como vivimos día a día, Señor. Queremos desempeñar ese plan, Señor, y tu llamado en nuestras vidas. Mientras tanto, habla a nosotros conforme tu palabra, Señor, en el nombre santo de Jesús. Espíritu Santo, ven y discierne en nosotros lo que es tu voluntad en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, como ya vieron otra vez, recordamos los nombres que vimos. Mi esposa nada más, I don't know, fue algo cómico quizás. Íbamos en el carro y luego le digo, mija, ¿por qué no me lees los nombres de esos hermanos? Porque se me hace que ya los dije de una manera equivocada. El caso es que mi esposa los empieza a leer y interesantemente, mientras lo leía, yo me acordaba de mi vecino, me acordaba de el que vivía allá pegado al río, aquel. Los nombres eran conocidos, no todos, pero algunos de ellos, por lo menos de nosotros. Yo no sé, en su familia haya algunos nombres de estos, I don't know, maybe, no lo sé. Pero el caso es que al final de todo esto le doy gracias a Dios otra vez, porque estos hombres formaron parte de la vida de Pablo y de la expansión del evangelio. Así es que a través de estos pasajes hemos visto en este capítulo otra vez como Pablo se ha tomado el tiempo de saludar a sus amigos, porque como hablamos la semana pasada, Pablo no nada más estaba en compartir el evangelio, pero Pablo hacía amigos. Hay veces, y creo que esto pasa por lo regular en todos nosotros, antes de poder predicar el evangelio o darle a alguien las buenas nuevas de Jesucristo, tenemos que ser amigables. Alguien dijo que si el mundo no es amigable, es posible que no es el mundo, pero nosotros. Hay que chequear de vez en cuando cómo andamos de carácter cuando va a Home Depot y nadie le hace caso. Es posible que sea usted y no sean los demás. Pero me encanta como Pablo se toma el tiempo, no nada más de agradecer a los hermanos, pero también enseña que aparte de hacer discípulos, hacía amigos. Y amigas también, dice a la palabra también aquí, colaboradoras en su vida y ministerio. Todo da comienzo del versículo 1 con una mujer que se llamaba Febe. Esta hermana, que era hermana, colaboradora y sierva, dice, es como Pablo la describe. Una mujer que obviamente Pablo le tenía grande confianza. Note que estamos hablando de toda la carta de Romanos, la cual Pablo le entrega a Febe para poder llevar a Roma. La palabra de Dios o la carta que hasta el día de hoy ha cambiado generaciones, ha cambiado vidas. Pablo le confía lo suficiente a esta hermana Febe para poder llevar la carta a los romanos. Empieza con ella, le confía otra vez esta carta que
describe el Evangelio y otra vez cómo ha cambiado vidas a transcurso de su tiempo. Y aunque sabemos otra vez muy poco de Febe y de todos estos hermanos, aparte de lo mencionado de Pablo, repito, entendemos que fueron grandes hombres y mujeres que formaron parte del crecimiento y expansión del Evangelio en la iglesia primitiva. Dios tenía un plan para sus vidas, y aunque muchos de ellos vinieron al Evangelio, como les decía la semana pasada, por calamidades, nació la oportunidad de conocer el plan de Dios en Cristo para cada uno de ellos. Ya mencionamos la semana pasada una de estas calamidades. Siempre como estas calamidades que pasaron en uno de estos personajes, y veremos alguno de ellos, aunque era una calamidad que pasó en su vida, fue una oportunidad para que el Señor viniera y se presentara delante de ellos, y como vemos aquí, es de la manera que vinieron al Evangelio. Fue oportunidad para salvación. Primero tenemos que entender que ninguno de nosotros fuimos un accidente. Creo que eso es importante entenderlo. Nadie de nosotros es un accidente. La semana que viene estaremos hablando un poquito más de eso, porque como han visto, es el mes de la vida. Si se han cuestionado por qué hay todas las cruces enfrente, pues celebramos vida en este mes, toda la iglesia. Estaremos hablando un poquito más de Jeremías 29:11, como Dios tiene un plan perfecto para cada vida, la nacida y aún no nacida. Pero para nosotros ese plan de Dios se empieza a desarrollar desde mucho antes que nosotros tuviéramos uso de conciencia. Dios tiene un plan perfecto y lo va desarrollando en nuestra vida, pero lo podemos ver con más claridad cuando realmente venimos a aceptar el Señor, porque es como Dios puede desarrollar ese plan perfecto. Eso es lo que pasó con estos hombres. Ninguno de nosotros fuimos un accidente, sino un plan perfecto en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ya sabiendo esto, entendemos que todo lo que pasa en nuestras vidas es perfectamente orquestado para concluir en una perfecta sinfonía para honra y gloria de Dios al final de nuestra vida. Y eso debe traer ánimo, porque déjeme decirle, mucha gente afuera se sorprende, o nos sorprendemos, puedo decir. No debería de ser el caso y ahora nosotros en Cristo, cuando realmente entendemos Mateo 8:28. Entendemos quiénes somos en el Señor, pero mucha gente se sorprende por las calamidades, accidentes y cosas que pasan afuera en sus vidas diarias. Nosotros como hijos de Dios no deberíamos de sorprendernos si realmente entendemos que nuestra vida está en las manos del Señor y que le hemos entregado todo, y que Él es quien está orquestando todo para poder llevarnos a la perfección en Cristo. Entonces todas estas calamidades y cosas que pasan en la vida tienen un propósito, aunque a veces no lo entendemos en su preciso momento. Y estamos hablando de cosas que nos lastiman. Vamos a hablar de muerte en el hogar, vamos a hablar de enfermedades. A veces nos rascamos la cabeza buscando: Dios, ¿cuál es tu propósito en esto para mí? Y legítimamente nos podemos quejar, pero tenemos que descansar en la palabra de Dios y en sus promesas para cada uno de nosotros, que su última, o más bien dicho, la meta de nuestro Señor Jesucristo es perfeccionarnos. Y entendemos que Jesucristo dijo que Él terminará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, a veces no muy placenteras para nosotros, pero tienen un propósito. Mire, si se perdió, aún en nuestro matrimonio, se perdió la clase del matrimonio este viernes pasado, yo me fui todavía rascándome la cabeza, y de verdad, como el Señor nos habla, conforme nos abre las ventanas de lo que es su voluntad para nosotros en su palabra, de verdad que cambia en su totalidad nuestra perspectiva de las cosas que aún quizás no conocemos en su totalidad.
como el matrimonio. El matrimonio es un misterio. Yo creo que nunca acabamos de descubrirlo como nos dice la palabra de Dios. Pero queremos entender para poder así hacer la voluntad de Dios y tomar en serio nuestro papel y responsabilidad delante de Él. Dios tiene un plan perfecto que se desarrollará y que se está desarrollando aún en este preciso momento. Tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestras vidas está otra vez perfectamente orquestado. Y repito, para concluir en una perfecta sinfonía para gloria y honra de nuestro Dios al final de nuestra vida. Así de especial somos. Tanto especial somos que nuestro Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que morir para poder redimir a cada uno de nosotros. Se dice que si usted fuera la única persona en este mundo, aún Jesucristo se haya ido a la cruz, porque Él vino a hacer el precio por cada uno de nosotros. Así de especiales somos, cada uno. Y eso es importante entender, porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros y su perfecto desarrollo lo veremos al final de nuestra vida, cuando estemos delante de su presencia. Tenemos que entender primero que nada, conforme vemos la vida de estos hombres, que Dios es un Dios de orden y tiene planes para todos. Muchos de los planes de Dios se detallan a lo largo en su palabra. Dios tiene planes para naciones, para grupos étnicos y también para individuos. Mire, a Isaías 46, 9 al 11, nos da Dios un resumen de sus planes. Dice algo así, Isaías 46, 9 al versículo 11. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios tiene un plan perfecto, no nada más para una nación, para un grupo étnico, pero también para nosotros como individuos. Una cosa es reconocer que Dios tiene un plan global para el mundo, y lo vemos conforme la palabra nos enseña. Otra muy distinta es reconocer que Dios tiene un plan de vida específico para cada persona. Me recuerda como dice el salmista en Salmo 8, 4 al 9, no está en pantalla, pero dice de esta manera la versión Biblia de las Américas, me encanta. Dice: digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Muchos lugares, hermanos, en las Escrituras indican que Dios tiene un plan específico para cada ser humano. Comienza antes de que seamos concebidos. Y repito, lo dice el Señor a Jeremías en Jeremías 1:5. Antes que te formase, dice Jeremías 1:5, en el vientre te conocí. Antes que nacieras te aparté, te nombré profeta a las naciones. En los nombres que Pablo continúa saludando, vemos la mano de Dios y el mensaje de salvación esparciéndose como el día de hoy, y esparciéndose por toda persona en el mundo, pero dando comienzo con una persona en particular. Y no cada persona puede cambiar una, o más bien cambia una generación. Usted ha cambiado una generación. Si usted ha recibido el plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
y ahora hemos caído en el plan de Dios y su propósito para nuestra vida. Si ponemos aquí nada más como ejemplo nosotros mismos, hermanos, ¿qué ha pasado en nuestro hogar, en nuestra familia después de que el Señor nos salvó? Por lo menos en mi hogar el Señor empezó con mi esposa, y antes de mi esposa, y nos podemos ir antes y después. Después de ella, la mayores de mis hijos reciben al Señor. ¿Cómo vinimos a escuchar el plan de salvación si no haya iniciado todo en mi casa por ella? No hubiéramos escuchado. De igual manera en la vida de estas personas pasó exactamente lo mismo. Hay muchas cosas que no se mencionan aquí. Vemos que o entendemos que hay su familia de ellos también. Pablo empieza a mencionar unos encabezados de unos nombres de casas. Dice: y saluda a la casa de Rufo y la familia. Y en fin, no necesariamente significa que esa persona fue salva, porque en aquel tiempo se reunían en las casas. Y en aquel tiempo, como funcionaba todo, es que el encabezado o el líder de la casa tenía siervos, tenía hijos, tenía hijas. Y puede ser posible de que eso es lo que está hablando Pablo, I don't know. Pero entendemos que muchos de estos personajes, si no todos, vinieron al conocimiento del Señor por medio de alguien. Pablo continúa con sus saludos en el versículo 13 y dice esto: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Rufo. Vemos, ¿quién es este Rufo? Ya hablamos un poquito de él la semana pasada y creo que ahí nos quedamos. Bueno, hablando de personas que Dios salva sin que tenga nada que ver, Rufo era hijo de Simón de Cirene. Si se recuerda, bueno, para no contarle, dice hermano Ángel, cuentos chinos, dice Marcos 15:21. Mire, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de ¿quién? De Rufo, perdón, que venía del campo, a que le llevase la cruz. No era ningún accidente que Simón de Cirene se encontrara en el camino. Le digo, si leemos para atrás Jeremías 1:5, Dios tenía un plan perfecto que se desarrollaría en el plan de Simón de Cirene. Era de la ciudad de Cirene. Sus hijos iban a ser salvos ahora. Conforme lo que vemos ahora, Rufo tiene una iglesia en su casa. No hay ningún accidente. Ese es el Rufo que nos habla aquí, porque no hay ningún otro Rufo. Y obviamente es alguien que la iglesia conocía, por eso todos esos nombres son mencionados. El impacto que nuestro Señor hace en nuestras vidas se aparece en nuestros hijos. Y aquí entre todos estos nombres estaban los hijos de Simón de Cirene, ya le dije, que encargó la cruz, y su esposa, dice también, Rufo y Alejandro. Estaban también entre estos personajes el sobrino de Herodes, juntamente con personajes de todas las áreas sociales, esclavos, ricos, pobres, gente de renombre. Perdón, todavía no puedo sacudir esta tos. Le digo que cuando se vaya la voy a extrañar. Y a veces le doy gracias a Dios por ello. Mire, le cuento un comercial pequeño. Hace unos años atrás me tocó compartir, voy a regresarme como unos 5 años. Me tocó compartir en un retiro de varones en Camp Cedar Crest, allá por la montaña en San Bernardino. Y me pegó una tos. Y estaba yo renegando por la tos porque no podía ni hablar. Pero no sé por qué la peor sección o sesión para cualquier pastor de darle en un retiro es después de la comida. Porque ¿qué pasa después de la comida? Si comen gallina, especialmente los enzymes, empiezan a picar maíz, empiezan a quedar dormidos todos. Estaba calientito allá arriba de la montaña, bonito, y me pegó una tos. Y le doy gracias a Dios que años después vi un hermano que estaba en la iglesia ahí, y luego me dice: y hermano, gracias a Dios por esa tos que te dio, porque no me dejabas dormir.
Así es que, no, si ese es el propósito, pues gloria a Dios por ello. Pero el caso es que eso, un comercial. Bueno, regresando a lo que estamos hablando, el impacto que el Señor hace en nuestra vida se esparce por nuestros hijos. Y le digo, aquí todos estos nombres, desde Rufo, desde Alejandro, de su esposa, sobrinos de Herodes, juntamente con toda clase de personajes que menciona Pablo aquí, es algo increíble y me encanta porque una de las cosas más hermosas, sino que pasa, especialmente aquí en este país, hay gente de todas clases y cara vemos y corazones nos conocemos. I don't know, algo así dice el dicho, yo no soy muy bueno para dichos. Pero no sabemos ni quiénes somos. Pero hermano, nos juntamos aquí. A veces yo participo en el ministerio de inglés. Y es tan bonito ver filipinos, morenitos, negritos, cafecitos, azulitos, de toda clase de personas. Y nos llevamos tan bien. Y así debe de ser la iglesia. Me encanta como el Señor salva a toda clase, a toda índole, a toda raza, a todas gentes de diferentes. Y nos llevamos también, le doy gracias a Dios por ello. Es más o menos lo que veo que está pasando aquí. Los personajes que Pablo menciona, había una mixteadura desde África, de toda clase de personas. Me recuerdo un escritor que dijo, no sé ahora quién, no recuerdo ahorita quién es, pero dijo que toda la tierra se anivela al pie de la cruz. No le hace de quien sea, de donde sea, y no todos vamos a terminar delante de la presencia de Dios, pero todos somos iguales en Cristo, es lo que básicamente quiere decir. Y eso es tan hermoso de verdad. Todas las calamidades que pasaron en la vida de estos personajes, en la historia de ellos trajeron una oportunidad. Le dije la semana pasada, las calamidades traen oportunidades. Dios las convierte en oportunidades. En nosotros, otra vez regresando a mi esposa, como ella vino al Señor, una sobrina le diagnosticaron cáncer. Se reunieron sus hermanas y hermanos a orar por ella. El Señor hace un milagro, la sana. ¿Y qué pasó? Después de eso no paró ahí la obra, todo lo contrario. Empieza a decir mi esposa, hey, ya nos estamos juntando en la casa, ya somos un grupo grandecito, ¿por qué no vamos a buscar una iglesia? Le digo, ok, fuimos, encontramos una iglesia, y el caso que la historia es grande, pero así da comienzo todo. Esto pasó en la vida de estos hombres. Las calamidades siempre Dios las convierte en oportunidades. Porque esto es lo que pasó en la vida de todos estos personajes que ahora leemos. Y continuamos en el 14 al 16, dice esto: saluda, dice Pablo también, a Síncrito, a Frijonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Le digo, si usted está embarazada y quiere un nombre para babies, there you go, aquí hay únicos nombres. Y luego continúa el versículo 15, dice: saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Escuche bien, está hablando menciona nada más una persona, pero hay más santos que están con ellos. También el 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora nos detenemos un poquito ahí, porque yo dije, antes se saludaban. Un ósculo santo es un beso santo. En tiempos de la primera iglesia era costumbre darle la bienvenida con un beso a los demás. Lo dice a transcurso de la escritura en primera de Pedro 5:14, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. También Pablo le dice a los primera de Corintios 16:20. Primera de Corintios 16:20 dice: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Luego también en segunda de Corintios 13:12, saludar unos a otros con ósculo santo. Aún lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 7:36 al 45, mire cómo está la historia. Jesús se encuentra en el hogar de Simón el fariseo, y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, se dice que era prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea en sí mismo, no lo dijo en voz alta: hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús. Simón no sabía que Jesús podía leer los pensamientos. Le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón, dijo, pensando que aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesús: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Podemos descifrar todo eso, pero el caso, Jesús dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. La práctica de un beso santo continuó por muchos años en la iglesia primitiva, hasta que posiblemente se corrompió por pensamientos perversos. Es posible por la cual ahora no es una práctica, solo es una forma ritual o ceremonial. Cuando alguien viene especial y lo vemos, nosotros no nos damos besos santos. Y si en el Señor no lo voy a decir que así tenemos que recibirnos todos, porque se ha perdido la práctica de una manera o de otra, pero por la mentalidad del hombre, y no sabemos quién venga, a lo mejor por ahí viene alguien que nomás quiere besar a todos y no queremos eso, porque lo existen. Hermanos, en la iglesia hay de todo. Hay gente que realmente viene a servir al Señor y hay gente únicamente que viene a buscar, a aprovecharse. Unos vienen a buscar novia. Cuidado, muchachas. Uno viene a buscar novio. I don't know. Es el mejor lugar para encontrarlo, pero tenemos que tener cuidado con eso. Y para eso necesitamos una consejería matrimonial. Si eso pasa en su vida, por favor háblele a Gaby y nos ponemos de acuerdo. Pero ya no practicamos el beso por eso, porque la mente depravada del hombre, todo eso lo detuvo, y eso pasa hasta el día de hoy. Por eso no lo hacemos. Paró eso desde hace ya mucho tiempo, y ahora únicamente se practica, como le digo, como algo ceremonial o algo ritual. Ahora Pablo se mueve de todo esto a darnos una precaución. Y cuidado, cuando Pablo da una precaución, es importante parar oído. No oreja, oído. Dice Pablo en el versículo 17 al 19. Dice: mas os ruego. No nada más nos pide, pero nos ruega. Dice: mas os ruego, hermanos. Eso es, todos los que estamos en la fe, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, dice Pablo. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Nos regresamos un poquito hasta el versículo 18. Pablo dice
que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Se dice, hermanos, que el peligro más grande en la iglesia no son las libertades de otros cristianos, sino de las doctrinas que se enseñan. ¿Qué estoy hablando ahí, hermanos? Todos les he dicho una y otra vez, como cristianos creemos, estamos ejercitando nuestra santidad de una manera diferente, y a veces, o más bien dicho, es el Espíritu Santo en nosotros que nos da un diferente nivel espiritual. Eso es lo que está diciendo Pablo, o eso es lo que está pasando aquí. Usted está, le digo, las cosas que para usted todavía son una lucha, maybe para mí ya no lo es, o maybe para su vecino que está sentado a su lado, sus luchas ya no son las suyas, y en fin, estamos creciendo a diferentes niveles, y esto es conforme el Espíritu Santo nos guía a crecer, conforme buscamos de Dios. Y obviamente no hay una fórmula perfecta. Yo sé que usted viniendo al Señor, el Señor nos da la victoria por todas las cosas que batallamos, con la mente, corazón, con los hechos, con todo en sí. Pero por eso dice este hombre que el peligro más grande de la iglesia no son las libertades. Esas son las libertades. Si se pone árbol de Navidad, si no pone, si le gusta el negro, si no, si le gusta un traje de 5 piezas, cositas insignificantes. Son libertades que tenemos en Cristo. Pero eso no es el problema. El problema más grande en la iglesia son las doctrinas que se enseñan. Es lo que está diciendo Pablo. Tengan cuidado. Cuidado con los que andan causando divisiones. Pablo usa esta palabra y luego dice, a través de discursos elocuentes. La elocuencia en latín es loquentía, es la capacidad de expresar en público de forma elegante y persuasiva. ¿Nunca ha conocido usted personas que hablan? Los vendedores que tocan la puerta, los que mandan limpiar la carpeta, no todos, ¿verdad? Pero y le dicen, o que andan empezando compañías nuevas o qué sé yo, tienen, hay ciertas personas que tienen esa habilidad de convencernos, I don't know. Hay gente que tiene esa habilidad. Los que venden carros, si usted va a comprar un carro y al momento que se para en el lote, si el vendedor es bueno, usted no se va a ir sin ningún carro. Si usted vive en Alaska y el vendedor es bueno, le va a vender una bolsa de hielo. Así de buenos son. Tener cuidado con esos, dice Pablo, porque son buenos. Eso es la palabra que dice cuando habla elocuentes. Son personas que hablan de una forma elegante y persuasiva. O también dice dichos inteligentes e ideas novedosas. ¿Qué es esto? Bueno, creo que a todos nos encanta las cosas nuevas. En la iglesia hoy en día, y ha pasado esto por muchas generaciones, hay un libro que se llama Church History, se lo recomiendo. Habla de cómo la iglesia se ha movido de diferentes vientos de doctrina, si puedo decirlo así. La gente se interesa por saber qué hay nuevo, qué hay de nuevo. A lo mejor y ahora ya están haciendo algo que aquí no hacemos. I don't know, maybe the flags, I don't know, están bailando, están haciendo algo nuevo. Tenemos que tener cuidado con todo eso, mucho cuidado. Pero dice Pablo que a estas personas que engañan a la iglesia, tienen dichos inteligentes o ideas novedosas. Estos hombres engañan a quienes carecen de una comprensión. ¿Qué quiere decir con eso? Aquellos Pablo usa la palabra ingenuos, pero quien está hablando es aquellas personas que realmente no han entendido el evangelio, no han entendido lo que es la palabra de Dios. Y como no han sido expuestos a la verdad, hermanos, son movidos por diferentes vientos de doctrinas. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Bueno, en mi vida personal tengo una intensa historia de darle lo que pasó en mi vida, en mi crecimiento como cristiano, en mi crecimiento espiritual. No hay nada mejor, déjeme decirle, que un cristiano que hace preguntas. Si usted nada más se come lo que se le da, entonces tenemos un problema. Su trabajo no le hace, sea quien esté enfrente,
predicando la palabra es agarrar usted su Biblia y decir, wow, no, that's not right. Tenemos que ser vistos y por medio de la palabra, si no el hombre, hermano, nos engaña. Esto ha sucedido por muchas generaciones, no somos nuevos a esto. Diría Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol. Estos hombres, engañan a quienes carecen de comprensión adecuada de la palabra de Dios, especialmente entre los grupos. Esto pasa en los grupos carismáticos. La iglesia por todo el mundo ha estado dividida por varias doctrinas, y escúcheme bien, condenables. ¿Por qué digo condenables? Porque son condenadas por Dios, porque no están en su palabra. Es doctrina de hombre nada más. Estos incluyen la doctrina del pastoreo. ¿No se ha escuchado eso? La de que una persona debe someterse a la autoridad del pastor, porque él o ella está bajo su responsabilidad. La doctrina en la que un cristiano no puede ser, esta es otra, o un cristiano puede ser poseído de demonios y deben de ser expulsados. Otra falsa doctrina es la falta de salud y riquezas de los cristianos, porque están así por falta de fe. Podemos pasar mucho tiempo en esto. Esta doctrina también proclama que nunca es la voluntad de Dios que un cristiano sufra o se enferme. ¿Ha escuchado usted eso? Los cristianos se enferman, los cristianos se mueren. ¿Cómo vamos a partir de este suelo? Dice el hermano Pancho. La única manera de partir de aquí es dejar este cuerpo. Este nada más es un vehículo, un instrumento para movernos aquí y darle la gloria a Dios. Ese es el propósito, porque para el buen placer de Dios hemos hecho todos, somos hechos todos. Pero al final de todo, dice mi pastor, Pastor Paul, dice, todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. No se puede ir al cielo con este cuero, a menos de que el Señor venga, y es lo que esperamos. A veces le digo a mi esposa, cuando yo me vaya, empiezo, no me eches flores y todo eso, y juego con ella. Dice, no empieces, nos vamos a ir todos juntos. Eso sería bueno, ¿no? Que nos fuéramos todos juntos, pero la realidad, familia, es que nada más aquí en Calvary Chapel, Santa María, no para asustarlo, pero hacemos un promedio. ¿Cuánto dijimos? Ayer tuvimos una junta de ancianos, 25 a 30 celebraciones de vida. ¿Qué es eso? Es cuando se petatea, se acaba la fiesta, se va con el Señor. Es lo que es. Al año. ¿A quién le toca este año? I don't know. Pero no es para asustarnos, todo lo contrario, es para poder recapacitar y entender que el vehículo que Dios nos ha dado es para poder glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Nada más para esto debe servir este cuerpo, nada más. Porque el mundo nos dice todo lo contrario. Por eso tenemos que tener cuidado con estas doctrinas, porque estas doctrinas nos apartan del Señor en lugar de afirmarnos en la verdad de su palabra. Por eso queremos exponerlo libro por libro, capítulo por capítulo, y animarlo a que force esta carne a estar en la iglesia todo el tiempo que se abren las puertas y su palabra, para poder afirmarnos y conocer y crecer y poder así agradar a Dios en todo lo que hacemos. Esta falta de doctrina de que tantas cosas, le digo, que podríamos hablar de estas doctrinas que se mueven hoy en día, donde dicen que no es la voluntad de Dios que un cristiano sufra o se enferme. O he escuchado tantas veces, específicamente el año 2023, Dios quiere que sea feliz. No, en ninguna parte yo veo que Dios quiere que seamos felices, específicamente hablando por las circunstancias que pasamos. Tenemos que tener cuidado, porque esa doctrina, usted sabía, hice una encuesta basado a esto, y no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero de las mega churches, las iglesias más grandes que hay en los Estados Unidos, ¿sabe qué se enseña? Pura doctrina de prosperidad. Una de ellas está en Texas, Joel Osteen, I can say it, está bien. No es lo que dice, es lo que no dice. Eso es el problema que está pasando. Y esto está pasando en la iglesia, hermano. ¿Por qué cree que la iglesia no crece?
Aquí no, donde creces ahí donde le dan, le hablan de la prosperidad, del dinero, olvídese de eso. Le damos gracias a Dios que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Tenemos que entender la realidad de quiénes somos y apartarnos de estas falsas doctrinas. Estas falsas doctrinas han dividido el cuerpo de Cristo. Y nos dice Pablo que las marquemos para difundirlos y separarnos de ellos. Necesitamos. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice esto: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire la palabra disfrazan. Y no es maravilla, porque mire lo que dice, el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Man. Y ustedes, ¿quién les enseñó? A lo mejor les enseñaron como a mí, cuando nos enseñaban del diablo y nos sacaban este hombre rojo, como que está en la lotería. ¿Se acuerdan de la lotería? Hermanos, nos enseñaban que lo peor del diablo es lo más feo. ¿Qué dice aquí? No es lo más feo. El diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Usted piensa que el diablo lo va a engañar por algo que a usted no le guste? No, güey. ¿Cómo lo va a engañar? No sería muy astuto. Sin embargo, la palabra lo representa como la serpiente astuta. No nos podría engañar. Es la razón por la cual también estos hombres que traen divisiones en la iglesia se disfrazan de igual manera, como dice aquí Pablo en 2 de Corintios 13. Se disfrazan como ángel de luz. Se disfrazan, dice, como ministros de justicia, dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo quiere que seamos sabios. Continúa en el 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Primero que nada dice, man, you guys han hecho buen trabajo. Y déjeme decirle, yo puedo hacer eco a las palabras de Pablo. En los últimos 9, ya 10 años que vamos a cumplir en este lugar, hemos visto, le puedo decir con un corazón alegre y orgulloso, que eso ha pasado en la vida de muchos de ustedes. Que personalmente yo he visto cómo vamos creciendo todos, y eso me da gusto. Es el gozo que hay en Pablo cuando dice, me gozo, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seas, y se mueve la segunda parte, pero quiero que seas sabios para el bien y ingenuos para el mal. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Quiero que seamos sabios en cosas buenas y simples en cosas malvadas. No caigamos en la trampa de Satanás al querer buscar entendimiento a las cosas ocultas, brujerías, o en la maldad del día de hoy. Es mejor ser ignorantes a ellas. Dios advirtió a su pueblo en el Antiguo Testamento de no estudiar la manera que los paganos adoraban sus dioses. En Deuteronomio 12:30 dice esto, Dios hablando a su pueblo, dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones, a sus dioses, yo también les serviré. Seamos ignorantes a lo malo, sabios en lo bueno, justos en las verdades del Espíritu Santo, porque de ahí viene la promesa. No investigue la brujería, no investigue órale ya, bueno, hay tantas cosas que he visto, ¿cómo le llaman? Obviamente soy ignorante a ellas, y eso es lo que Pablo pide de nosotros, pero no investiguemos a ver por qué están haciendo eso. ¿Qué es lo más popular en Facebook?
¿Qué es lo más popular que está hablando, que está haciendo la gente? Retírese de eso. Pablo dice que las marquemos y nos apartemos de ellas, porque todas estas cosas nos retirarán de lo que es el plan perfecto de Dios para nosotros y lastimarán nuestro crecimiento en el conocimiento de su palabra. Es importante. Pablo nos da este sobreaviso: ignorarlas, sepárense de ellas. Y luego dice en el versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo hace eco a Génesis 3:15 cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué hermoso día será cuando nuestras guerras espirituales ya no sean más. Esa aseguranza solo la tenemos los que vivimos en Cristo. Nadie más la tiene. Mientras tanto, tenemos que entender una cosa muy importante en cuestión de Satanás. Pablo hace la promesa diciendo: pero quiero que, el Dios de paz, el 20, aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pues tenemos que entender una cosa muy importante de Satanás. Todo el mundo le tiene miedo al diablo. ¿Sabe qué? No hay nada por qué preocuparse por el diablo. El Señor ya se encargó de él y se encargará en su totalidad al final. Apocalipsis capítulo 21 versículo 7 creo que habla de ello. El Señor se encargará de eso, pero a veces estamos demasiado preocupados por Satanás que, ¿no ha escuchado usted la frase: el diablo me hizo hacerlo? Es el diablo. Hermanos, escuché una vez un hermano que decía que venía a una reunión y todos diciendo, echando la culpa al diablo: el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer lo otro. Y luego dice un hermano: no es hermano, es el diablo. Y luego dice el diablo: yo a este ni siquiera lo conozco. Hermano, le echamos la culpa al diablo, pero no es el diablo. Tenemos que entender la posición que es del diablo. Dios y el diablo no son iguales. Borres eso de la cabeza, porque es lo que pasa con el mundo que vivimos hoy en día. Piensa que hay dos fuerzas, y es el diablo y es Dios. No, Dios creó al diablo y en cualquier momento puede destruirlo. Por lo tanto, eso no es preocupación suya ni mía como cristiano. El Señor se ha encargado de eso. No le demos más crédito del que se merece. Únicamente hay un propósito para el diablo. Y también, así como Dios tiene propósito para nosotros, también tiene propósito para el diablo. Mientras tanto, creo yo que tenemos que entender en cuestión de Satanás que él solo sirve para el propósito de Dios. Y se rascará la cabeza usted como yo también. Perdón, digo, ¿cómo está eso? ¿El diablo sirve únicamente para el propósito de Dios? Y quisiera que tuviéramos más tiempo para poder explicarle cómo está esto. Pero ¿sabe qué? Nomás para dejarlo ahí como las telenovelas. ¿Qué va a pasar con Pancho? ¿Se va a casar con Juana? I don't know. El próximo domingo le seguimos, ¿cómo ve? Es importante, hermanos, entender la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender su palabra, porque si no, hermanos, se va a cansar, se va a enfadar, se va a ir, va a caer en las luchas, en las pruebas, en las cosas que pasan en nuestra vida diaria. Tenemos que estar firmes en su palabra, y su palabra es de lo más emocionante que hay. Déjeme decirle que si usted está viviendo una vida aburrida, hermano, écheme un telefonazo. La vida cristiana no es aburrida. Si está aburrida, es que quizás usted está haciendo todo lo que al diablo le agrada. Si no, vienen luchas, pruebas, y se descompone una cosa, se enoja la señora, el esposo, los hijos. Bueno, es un desastre. ¿Por qué es eso? El Señor está firmando, y no le voy a dar más, pero el Señor está firmando o perfeccionando en nosotros conforme a la imagen de Cristo. Pero eso no puede suceder a menos de que usted y yo seamos sacados de nuestra comodidad.
¿Y cómo Dios hace eso? Si usted está bien contento, está bien sano, está bien calentito en su casa, bien comido, no le falta nada. ¿Cómo Dios lo va a sacar o nos va a sacar, más bien dicho, de nuestra comodidad? Obviamente tiene que usar a alguien. ¿A quién cree que va a usar? Hermanos, le seguimos la semana pasada. ¿Qué le parece mientras pasa nuestro grupo de alabanza? Oramos y le pedimos al Señor que bendiga este tiempo que pasamos juntos y no se quiere perder la conclusión de nuestro mensaje.